Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad. La Feria Internacional del Libro de Bogotá es el evento cultural más importante que se realiza cada año en Colombia. En este momento se cumple la versión número 26 y como invitado especial aparece Portugal. Hoy estamos con el creador de la Feria del Libro, un hombre de Estado, un intelectual, un humanista, un poeta, Jorge Valencia Jaramillo. Bienvenido, doctor Valencia Jaramillo. Muchas gracias, Néstor. Muy amable por la presentación. ¿Cómo nace la Feria del Libro? Bueno, me eligieron presidente de la Cámara Colombiana del Libro, dignidad que siempre ejercí ad honorem. En ese momento las ferias del libro se hacían aquí en Bogotá, en el Parque Santander, ¿no? Y era un recinto muy limitado, sometido a las inclemencias del tiempo, y digamos que básicamente eran libros de segunda, es decir, de reventa. No se prestaba, ¿no? Entonces yo pensé que era el momento de que Colombia tuviera una feria internacional. Le planteé esta inquietud a los miembros de la Junta de la Cámara del Libro, y entonces hicimos un plan, fui a Alemania a ver la feria de Frankfurt, que después comprobé que era otra cosa, porque es una feria para la venta de derechos. Fuimos a España, fui a Guadalajara y fui a Buenos Aires. De todo ese periplo yo tomé notas, fotografías, ideas de qué debería ser una feria del libro, cómo se podía organizar, ¿no? Y digamos, por el principio nosotros demoramos como unos 3 años en la planeación, hasta que resolvimos echarnos al agua. Siempre había muchas inquietudes de que el proyecto podía ser demasiado grande y un poco aplastar a la Cámara por las inversiones. Se necesitaba la colaboración del gobierno nacional, del gobierno distrital. Bueno, digamos que todo se consiguió. Corferias colaboró todo el tiempo. Ellos les pareció al doctor Oscar Pérez, que era el gerente de Corferia, le pareció una idea muy interesante, estuvo siempre dispuesto, y bueno, en fin, ahí la fuimos armando hasta que empezó. Supongo que hubo mucha ansiedad, mucha expectativa por cómo fuera el resultado. ¿Y cómo se desarrolló esa primera feria? Eso, bueno, no, se desarrolló bien. Digamos, hubo un pequeño hecho que ahora nos causa risa, porque después de la inauguración, que íbamos a empezar a recorrer los pabellones, escuchábamos unos ruidos muy fuertes y vimos a ver qué era, y era que varios estantes se estaban cayendo. ¿Pero por qué? Porque como era la primera, digamos, no había experiencia de que los libros pesan mucho, ¿no? Y al poner todos esos libros en exhibición, claro, el peso hizo que colapsaran algunos. Digamos, como aprendizaje, es normal que eso pase, ¿no? Ese fue un hecho muy inolvidable, digamos así, que se cayeran. Ahora, en la inauguración de esta feria, alguien que me ataja, porque estábamos ahí caminando, me recordó ese pequeño hecho, ¿no? Y nos daba risa. Pero, bueno, tuvimos que aprender, obviamente. No todo se hace muy bien la primera vez, ¿no? Proceso, digamos, creo que fue como para el 3er año cuando ya resolvimos tener un país invitado de honor, que es algo muy importante, pues porque se presenta globalmente la historia de ese país, la cultura de ese país, ¿no? Eso es muy importante. Lo otro, buscar la manera de integrar a Colombia. Es decir, que los distintos departamentos tengan sus stands y allí tengan sus autores y además muchos eventos culturales relacionados con cada departamento. Bueno, la feria ha tomado pues un volumen y un auge impresionante. Otro pabellón importante ha sido el de los diseñadores gráficos, sí, que ha sido la escuela, y a través de la feria los hemos conocido
y los caricaturistas. No, ¿Usted recuerda cómo se vincularon ellos? No, ellos me buscaron y me dijeron que les gustaría participar, ¿no? Nos pareció muy interesante y agradable, y digamos que un poco tímidamente dedicamos un pequeño espacio para que ellos empezaran sus dibujos, sus trabajos, ¿no? Pero esto tuvo mucho éxito, mucho éxito. Y ahora es un pabellón completo y lleno de gente, y bueno, eso le da mucho calor, digamos. La gente se encanta con eso, y ellos siempre tratan de que sus dibujos o sus caricaturas tengan su toque con la feria del libro, ¿no? A mí me hicieron varias, ya no voy a que me hagan más porque me da risa, pero me hicieron varias y sí era muy divertido, ¿no? Porque me pintaban el cerebro lleno de libros, ¿no? Aquí, bueno, no tengo mucho cabello, mucho pelo, nunca he tenido, pero, digamos, aprovechaban la calva para pintarla con libros adentro, ¿no? Era muy chistoso, o me ponían un libro en la nariz, ¿no? Ellos tienen mucho humor, ¿no? Y a todo el mundo le ponen algo, ¿no? Con la feria. Alrededor del libro, pues se expresan muchas otras manifestaciones culturales del país. Se podría decir que la Feria del Libro es el gran encuentro de la cultura nacional. Yo sí creo, ninguna duda, muchos. No hay ninguna duda, porque bueno, el libro recoge todo, no solo, ¿no? Es decir, la parte política, la parte económica, la parte literaria, la poesía, toda la historia. Entonces esto da motivo a que haya presentaciones en todos esos campos, en todos. Entonces está presente la historia del país o del planeta Tierra o del otro país o del que sea, a propósito de un libro. O una novela que se desarrolla en determinado lugar, da también pie para que se hable de ese lugar o de ese país. Y las políticas económicas, la política... Bueno, eso es infinito, digamos así, infinito. Y por eso la programación cultural es gigantesca. Uno va a ver, y eso en cada día hay fácilmente 200 actos culturales cada día, en todos estos pabellones y lugares que tiene Corferias, que es además sin duda espectacular. El sitio de Corferias es un sitio espectacular. Y lo que ha crecido, digamos, en el principio, lo recuerdo, ojalá los que nos vean, alguno vaya a la feria, en la parte más occidental de Corferias se construyó un pabellón nuevo, y ese pabellón nuevo es todo para la literatura infantil y juvenil. Es una hermosura, eso vale la pena. Es curioso y digno de anotarse que de todas las ferias que se realizan en el escenario de Corferias, tal vez la Feria del Libro es la que ocupa mayor espacio. Sí, ocupa mayor espacio y la que más gente lleva, ¿no? Y la que más gente lleva, porque son miles de miles. ¿Cuál es su vinculación, doctor Jorge Valencia Jaramillo, hoy por hoy con la Feria del Libro? Bueno, yo soy el presidente honorario de la Feria del Libro y presidente honorario de la Cámara del Libro. O sea, ellos me distinguieron y, bueno, yo siempre lo hice ad honorem, como comentaba. Yo directamente hice casi como 14 años seguidos la feria. Es decir, yo mismo me ocupaba de toda la programación cultural. Pero es un trabajo tremendo. Colosal. Hoy la Cámara tiene mucha gente dedicada a ese trabajo todo el año. Todo el año. No, yo me admiro lo bien que lo hacen, lo grande que es, ¿no? Lo diverso que es. Y así mucha gente se queda por fuera, no se alcanza. Pero es muy interesante comparando con las ferias, las dos otras grandes ferias, digamos en español, en América Latina, que son Buenos Aires y Guadalajara, que esta tiene un recinto mucho más lindo, mucho más grande. Es que tener digamos, un área tan grande como la de Corferias en Bogotá, no la tienen, ni Guadalajara ni Buenos Aires. Su afecto por la feria, que es su creación, es indudable.
usted participa devotamente cada año en la Feria del Libro. Yo creo que es uno de los más asiduos visitantes. No, sí, claro. Pues uno, digamos, es imposible que sentimentalmente no esté. Digamos que en todas las 26 he estado, obviamente en sus inauguraciones, y la visito muchas veces, participo en conferencias muchas veces, en algunas de lecturas de mis propios versos, y también comprando libros, porque es una, bueno, no sé si llamarla afición, es algo como más fuerte, ¿no? Bueno, pero en fin, me queda imposible no comprar libros. Durante el año compro libros y en la feria compro muchos más, muchos más. ¿Dónde nace su amor por el libro, doctor Valencia Jaramillo? Bueno, de mi infancia y básicamente de mi madre, que le gustaban los libros y la poesía. De ahí es que me aficiono a los versos. Ella me leía versos y le gustaba mucho la lectura. Entonces yo desde muy joven me aficioné a los libros, desde muy joven. En la secundaria o bachillerato, pues leía más novelas que estudiaba. Eso siempre, entonces mi padre, sobre todo mi madre, porque mi padre era minero y no vivía mucho con nosotros, pero mi madre siempre me estaba llamando la atención, que tenía que estudiar más y leer menos. En un segundo segmento vamos a hablar de Jorge Valencia como poeta y como escritor. Hablemos de Jorge Valencia como hombre de Estado. ¿Cuál es su actividad, cuál es su profesión real, doctor Valencia Jaramillo? ¿Usted es economista? Mi profesión real, sí, soy economista, eso fue lo que estudié en la Universidad de Antioquia. Además fue presidente de la Sociedad Colombiana de Economistas. Muchos años. Durante muchísimos Fui años. presidente como 12 años de la Sociedad Colombiana de Economistas, eso hace tiempos, y curiosamente en este instante soy presidente del Consejo Nacional Profesional de Economía. O sea, después de tanto tiempo, el presidente Santos me nombró como su representante en el Consejo y en el Consejo me eligieron presidente. Entonces me llama la atención que he dado como este salto, ¿no? Porque ya me había apartado mucho de la economía, realmente, y ahora estoy otra vez mirando toda la actividad de los economistas, facultades de economía, el currículum de las distintas facultades, cuántas universidades están acreditadas, cuántas no, todo en economía. ¿Y también ha escrito textos sobre economía? No, curiosamente solo poesía. Y ensayos, bueno, sí, digamos más bien ensayos sobre la integración de América Latina, a propósito de mi intervención en lo que era el Grupo Andino, hoy llamada Comunidad Andina de Naciones. Para muchas personas que estamos en el ejercicio del periodismo hace muchísimos años, usted también fue el padre del Grupo Andino. Bueno, digamos, pues sí, se me considera así, aunque en realidad fue con la iniciativa, el trabajo y el apoyo, en el caso de Colombia, del doctor Carlos Lleras Restrepo, que como presidente, con el presidente de Chile, Eduardo Frei, encabezaron un movimiento para buscar un proceso de integración de países medianos y pequeños. ¿Por qué? Porque los países grandes, que eran México, Brasil y Argentina, en las negociaciones de la integración de América Latina, digamos, tenían la parte principal y los resultados de las negociaciones eran siempre más favorables para ellos tres. Entonces ellos dijeron, tenemos que buscar un acuerdo subregional, o sea, sin incluir a los tres grandes. Empezaron, bueno, y entonces yo estaba de director de Comercio Exterior, me nombraron presidente de una comisión de 6 países, eran Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Me nombraron presidente de esa comisión, de ese grupo. Ahí hicimos las negociaciones durante 3 años y yo fui, es un poco curioso, fui el presidente de esa comisión todo el tiempo. Por eso que me dicen como si fuera el padre de ese acuerdo. Hoy
llamado Comunidad Andina de Naciones. Bueno, sobre la realidad colombiana de los últimos años, sobre la Feria del Libro y sobre su extensa actividad como hombre público, estamos dialogando con Jorge Valencia Jaramillo en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. Hola Dorita. Hola Laurita. Imagínese que es que al niño le pusieron una tarea de unas fotos. ¿Unas fotos de qué? La fotosíntesis, mamá. Eso. ¿Será que me puede prestar el computador? Claro, sí. Gracias. Tan útil como un jardín botánico es tener un computador o tableta en casa. Porque conectado a internet aprendes biología, ayudas a tu familia y sin volver tu casa un jardín. Aprende con los computadores más baratos del continente y conéctate a un futuro mejor. Cuando se vive digital, se vive mejor. Pienso que es muy importante hacer el acuerdo de paz con las FARC y con los grupos alzados en armas ilegales, pero también es necesario allanar toda la desigualdad social en nuestro país. Para eso se necesita una gran movilización nacional que permita llevar factores de desarrollo a las zonas alejadas de nuestro territorio. La paz se fundamenta cuando haya equilibrio social, cuando el gobierno y todos los que formamos parte de la estructura del Estado entendamos y seamos comprometidos con un equilibrio social. Las necesidades básicas insatisfechas de los colombianos son bastante grandes. Cuando llegues o salgas de Colombia, Migración Colombia es la única entidad encargada de verificar y procesar de una manera ágil y amable la documentación requerida para tu viaje. Contamos con la más moderna tecnología y un equipo capacitado para ofrecer el mejor de los servicios. Migración Colombia, al servicio de todos los ciudadanos. Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo escribí un epitafio, puede sonar un poco macabro, porque pues uno como poeta tiene esas reflexiones, ¿no? El epitafio dice así: cuando muera, llévame a la colina y déjame allí con los ojos abiertos. Esperaré la noche estrellada pensando que todavía existes. Y te miraré para siempre. De nuevo en Congreso y Sociedad en un coloquio amable con el doctor Jorge Valencia Jaramillo, creador de la Feria del Libro. Doctor Jorge Valencia Jaramillo, ¿qué lee el creador de la Feria del Libro? Bueno, yo leo bastante, ¿no? Leo filosofía, no soy muy creyente y leo bastante teología, pero no, soy poco creyente. Leo novelas y poesía. Para decir la verdad, no doy abasto, ¿no? Trato de leer siempre un libro hasta el final, pero es frecuente que se me atraviese otro libro, ¿no? Es frecuente. Que por alguna razón, una urgencia. ¿Y por qué urgencia? A veces algún amigo me pide que le lea un texto, ¿no? Eso pasa con alguna frecuencia, entonces tengo que interrumpir, pero digamos, lo fundamental podría ser filosofía, teología, poesía y novelas. Podría ser. Ensayos leo menos. ¿Cuándo se descubre como poeta? Bueno, la poesía me gustó desde muy joven por mi madre, como contaba, ¿no? Y también muy joven yo empecé a pensar que me gustaría escribir versos. Intentaba, digamos, cuando entré a la universidad, de escribir algunas cosas. Digamos que con temor iba y venía y después la mayoría de las veces yo creo que destruía todo eso, ¿no? Ya después, cuando terminé la universidad y me gradué, ya empecé a escribir versos con la particularidad que siempre fueron hasta hoy en secreto.
Es una cosa muy interesante, en secreto. Nunca he tenido la costumbre o no me animo a mostrar los versos sin publicarlos. Pero no es su caso, el de muchos, el del doctor Carlos Lleras Restrepo, el del mismo Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, que escribían versos en secreto. Tal vez son, asumo, tanto sus conocimientos, su sentido de la literatura y de la estética, que no los encuentran publicables. Néstor, y bueno, eso podría ser. Realmente a uno, digamos, un sentimiento de pudor lo invade y uno dice, ¿sí o no? Hay duda. Uno. Lo otro, toda mi poesía ha sido básicamente sobre el amor, ¿no? O sobre el desamor, diría yo. Y bueno, digamos sobre el desamor, me parece correcto, ¿no? Entonces esto me llevaba a sentir preocupación de mostrar los versos, ¿no? El pudor más esa preocupación hizo que yo escribiera mucho tiempo en secreto. Tuve la mala suerte que cuando me nombraron embajador en Naciones Unidas y me fui para Nueva York y entonces resolví que iba a publicar los versos y allá en los tiempos libres me puse a hacer ya pues toda una selección. En ese momento era todo a mano, no tenía computador, no lo había. Y en el aeropuerto de Nueva York me robaron el maletín con todos los versos. Bueno, y con todos los papeles y todo lo que tenía allí. Ahí cuando me estaba registrando para regresarme. Entonces fue un golpe sentimental, como una verdadera catástrofe. Perdí 25 años de versos. A Silva le ocurrió algo parecido. Silva fue que el barco, ¿no? En un barco que se hundió se desaparecieron sus manuscritos y eso le trajo una terrible desazón. Pues que uno queda muy afectado. Pues le cuento esta pequeña anécdota muy deprisa. Como me robaron el maletín, ahí en el aeropuerto de Nueva York, yo protesté y dije, pero imposible, ¿no? Pues estaba aquí, me lo robaron de acá. Bueno, entonces a la estación de policía en el aeropuerto, a presentar un denuncio, ¿no? Y yo lloraba. Y él de la policía me dijo, ¿y usted qué tenía en el maletín? Y yo, versos. Él nunca creyó, porque yo lloraba. El golpe emocional fue terrible, absolutamente devastador. Yo no podía, la pena era inconsolable de que hubiera perdido todo lo que había escrito. Fue imposible reconstruirlos. Imposible. Entonces, ¿y esa nueva producción cuándo decide publicarla? Bueno, y esa nueva producción la hace otra vez en secreto, la tuve ahí mucho tiempo, hasta que un amigo, Jorge Consuegra, que entiendo que estaba un poco enfermo, ¿no? Que trabajaba en Planeta, me animaba y me decía, ¿por qué no lo publica? Y yo vacilé hasta que finalmente dije que sí y así fue. Digamos que fue por esa solicitud que definitivamente me animé con mucho temor, pero así lo hice. ¿Y ha tenido buen recibo su poesía? Sí, sí, sí. Tiene buen recibo, la poesía llega. Bueno, todos de una manera deliberada o inconsciente, pues aparecemos reflejados en los versos. O sea que allí aparece el estilo del escritor, ¿sí? Pero yo desde el principio he hecho un esfuerzo de que mis versos no se parezcan a los de otros. Porque no quería, digamos, que apareciera simplemente como que los he hecho bajo la influencia de otro. Aun cuando en realidad es lo más difícil para un poeta tener un sello, un acento personal. Y eso es lo que destaca a los poetas. Cada poeta tiene un sello, un acento personal que es muy difícil de lograr. ¿Cuáles son los poetas que usted más admira? Bueno, de Colombia, tal vez el que más, a Porfirio Barbaco, de Colombia, tal vez el que más. De América Latina, de pronto a Neruda, ¿no?
De España, dos para mí muy importantes, que fue Gustavo Adolfo Bécquer, por la influencia de mi madre, que fue, digamos, el primer poeta que yo conocí, y de manera muy importante Antonio Machado, ¿sí? Digamos que en español esos son los que más admiro. En el idioma inglés, me llega muy hondo Emily Dickinson, una mujer que me llega mucho porque no entiendo cómo siendo tan diferentes ella y yo, podamos escribir como algunas cosas que nos llegan tan al fondo del alma, ¿no? Porque yo viendo la vida de esa mujer, primero no entiendo cómo los escribió y cómo llegó a donde llegó con sus versos, ¿no? Ella me llega bastante, ¿sí? Y bueno, los poetas franceses, siempre famosos, Baudelaire, ¿no? Muy importante, Rimbaud, que uno dice de todas maneras, el Marco Ebrio es un texto muy importante, ¿no? Pero digamos así, a grandes rasgos, tal vez eso serían. Pero rescato de manera muy importante a Machado, a Bécquer, ¿sí? Otra vez a Barba Jacob y a Neruda. Comparte esa devoción por Machado con su amigo el doctor Belisario Betancur, el expresidente. Su poesía, doctor Valencia, a mi juicio, es tersa, delicada, un tanto irónica, pero fulminante en sus remates. ¿Le gusta la poesía de hoy? ¿La poesía un tanto asonante para mi gusto personal? Sí, sí, hay poetas que me gustan, vivos, ¿no? Sin duda, digamos, hay poemas de Roca que me parecen muy buenos, ¿no? ¿Qué otros vivos? ¿No? Hay varios que me gustan, bueno, de William Spina también, pero es que hay muchos, pero no los recuerdo exactamente en este momento, pero hay muy buenos, de Fernando Denis, amigo que usted conoce, el chiquitico este, tiene poemas muy buenos también, ¿no? No, sí hay sin duda vivos que me gustan, sí, ¿no? Y otros no colombianos también. Bueno, estamos dialogando aquí en términos relajados, un poco elevados ya espiritualmente, de poesía con Jorge Valencia Jaramillo, el creador de la Feria del Libro y presidente honorario de la Cámara Colombiana del Libro. Congreso de la República. La Casa de la Democracia. Abrir los ojos. Sacudirnos. Recordar que somos parte de nuestra ciudad. Pues le apostamos al proceso que está liderando el presidente Juan Manuel Santos. Lo estamos rodeando, lo estamos apoyando. El presidente tiene la agenda, él y los negociadores del gobierno en La Habana. Estamos aspirando que avancen sobre los 5 puntos que se establecieron para la negociación. La paz no se puede hacer a cualquier precio, pero la paz como está diseñada, el proceso está bien orientado, discreto, entre las partes, con agenda definida y tiempo definido. Yo creo que está bien, hay que dar ese voto de confianza y los comisionados en su momento nos informarán sus avances, pero la paz es un bien superior, es una causa que debe estar por encima de todos, a la cual todos debemos abrazar.
Regresamos para despedirnos a Congreso y Sociedad con Jorge Valencia Jaramillo, exministro de Estado, ex senador de la República, exalcalde de Medellín, intelectual, humanista, pero ante todo y por sobre todo, poeta. Bueno, gracias. Doctor Jorge Valencia Jaramillo, regálenos un poema de su autoría. Bueno, un epitafio. Escribí, bueno, es un poco macabro decirlo de esa manera, pero bueno, escribí como para ponerlo en mi tumba. El poema dice así: cuando muera, llévame a la colina y déjame allí con los ojos abiertos. Esperaré la noche estrellada pensando que todavía existes y te miraré para siempre. Muchas gracias, doctor Jorge Valencia Jaramillo. A ustedes los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy bien, italiano, ¿no? Excelente.